el tiempo de Vicente, que os va a hablar de dos grandes olvidados, los líquidos de curado y los desencofrantes, pero que tienen su papel, su rol. No me imagino hacer piezas para edificación y poniendo gasoil en el molde para desencofrar y que la pieza esté oliendo a gasoil durante los 10 primeros años. Entonces hay que usar productos biodegradables, eficientes y técnicos mucho más que lo que se está usando hasta ahora. Entonces, Vicente. Sí. Bueno, voy a quitarme esto, que creo que podría hablaros sin micrófono, porque mi voz es fuerte, pero bueno, vamos a intentar aprovechar. Sí, lo tengo aquí, lo tengo aquí. Bueno, yo me voy a este perfil simplemente porque es el mejor, el mío es el de la izquierda, ¿no? Y esto que parece que uno... Yo, bueno, por introducir un poquito, pues lo que me estaba... Bueno, todos mis compañeros al final me han dado paso a un poco a la presentación y el por qué. Yo voy a hablar un poco de los olvidados, pero sobre todo de productos que venís usando, sobre todo uno de ellos, seguro, y el otro, pues creo que con todo lo que ha contado José Antonio, Pera, Ramiro, Ignacio, pues vamos a tener a lo mejor que usar pues cada vez más, ¿de acuerdo? Yo tengo el reto, y los que me conocen, de una presentación que era de media hora, pasarla a 20 minutos y ahora 15, ¿vale? Ser el último, llevan ustedes más de 2 horas aquí, ya estarán hartos, o sea que voy a intentar ser bastante fluido y voy a intentar no alargarme mucho. Y sin más, voy a entrar ya. Vamos a ver un poco de qué vamos a hablar, de desencofrantes, como ya se han dicho. Muchas veces tenemos en la cabeza que el desencofrante es algo no muy importante, pero bueno, cuando empecemos a tener hormigones, por desgracia, quizá más viscosos, que nos van a ocluir superficialmente más aire, etc., etc., pues seguramente vamos a tener que ir a productos de mayor calidad. Este tipo de productos, al final, el desarrollo que están teniendo va muy en paralelo a todo el desarrollo que hemos podido hablar de policarboxilatos. A veces incluso pueden tener más desarrollo, pero simplemente son un poco a veces los olvidados, no son tan importantes, ¿no? Para hacer el hormigón a veces, pero bueno, son muy importantes para lo que es su aplicación, su colocación, y muchas veces definen nuestros acabados, sobre todo en el mundo del prefabricado. El siguiente va a ser los líquidos de curado. Este es el que os decía, pues que seguramente no venimos utilizando habitualmente. Al final curamos en un encofrado y ya está. Nosotros mantenemos el hormigón en encofrado. A veces puede haber cámaras de curado, otro tipo de cosas, pero bueno, pues si vamos a tener cementos más finos, cementos que van a tener resistencias o van a tener más finura, van a tener más retracciones, vamos a intentar elevar resistencia, usar cementos, como decía Pera, pues con mucho más blame, con resistencias iniciales incluso más potentes que las que tenemos ahora, en los otros casos no, pero serán, bueno, pues vamos a lo mejor necesitar, pues, empezar a tener un poco de atención en cómo tratamos también posteriormente nuestro hormigón, ¿de acuerdo? Y claro, y todo esto va a tener que ir acompañado de que estos productos, pues en su desarrollo, pues todas las casas que estamos aquí, todos mis compañeros y nosotros, pues estamos trabajando y yo voy a intentar un poco plasmaros, insisto, de forma un poquito rápida, pero bueno, voy a intentar hacerlo. A partir de aquí, una premisa muy importante. Es algo que comentó Ignacio al principio. El problema que muchas veces nos encontramos con esto, y por eso hay menos divulgación, a veces da la sensación de que hay menos desarrollo, es porque no tenemos norma armonizada para ninguno de estos productos. No hay un marcado CE. Entonces, ¿qué elijo? ¿Con qué comparo? ¿Cómo comparo? Ese es el problema que muchas veces tenéis. Yo voy a intentar abrir un poco la luz, ¿vale? O daros un poquito de luz y al menos intentar enfocaros a cómo tenéis que elegir este tipo de productos o en qué os podéis fijar, o cada uno ya a partir de ahí en qué os debéis fijaros para poder seleccionar este tipo de productos. Sin más vueltas, vamos a empezar con los desencofrantes. Y bueno, ¿qué le vamos a pedir a un desencofrante? Voy a ir muy rápido, todos lo conocéis. Pues que tenga un buen desmoldeo, que no tenga ningún impacto negativo en nuestra superficie del hormigón, pues que no tenga efectos luego de la visualización del hormigón, ninguna mancha, no quede sombras, etc., etc. Que no tenga ningún efecto negativo a la hora de despegar, ¿de acuerdo? Al final van todas relacionadas, pero bueno, que intentemos evitar los poros, que hablaba antes Pera, cuando utilicemos estos cementos mucho más finos y con más adherencia, con más presión. Y también, y no menos importante, que protejan nuestro encofrado.
oxidaciones, etcétera. Estamos hablando que queremos ir a productos medioambientalmente más adecuados y que seguramente yo mismo os voy a decir que vayamos al base agua. El agua y el acero muchas veces no se llevan bien, ¿verdad? Pues bueno, pues vamos a ver los desarrollos que nosotros hemos tenido o que estamos haciendo para evitar todo este tipo de cosas. A partir de aquí, pues bueno, podríamos pensar, y aquí os he puesto esta diapositiva, todos sabéis cómo funciona, más o menos, un desencofrante, pero os he puesto para que veáis que ya no estamos hablando de unos aceites. Vamos a usar un aceite, no. Este tipo de desencofrantes tienen una evolución muy importante y cada vez son más complejos, ¿vale? Entonces, bueno, ¿cómo funciona? Al final tenemos un encofrado, ponemos una capita de aceite, ponemos el hormigón y simplemente hay una separación física. Lo que a día de hoy se ofrece no es solo esta separación física. Los nuevos desencofrantes ofrecen una separación química. Ya no vamos a hablar solo de aceite, vamos a hablar de aceites más aditivos. ¿De acuerdo? Ahora luego veremos una gráfica que yo creo que lo describe muy bien. Y al final no vamos a tener solo una separación química, sino, si os dais cuenta, ahí la partecita de hormigón se le quedan ahí también una línea naranjita, ¿de acuerdo? Que al final es una reacción química que también existe. ¿Entre qué? Pues os voy a poner lo más básico. Entre pues, un aditivo que puede ser un ácido graso, con la cal del hormigón, aunque vamos a cales menores, ¿no? Como decía, contenidos de cales menores, para firmar simplemente lo que se llama una sopa de calcio, ¿vale? Entonces, al final, pues bueno, por ejemplo, os pongo un aditivo para que veáis, os voy a contar hasta nombres de algunos de los componentes que venimos utilizando, pues un aditivo común como puede ser el talodestilado, que podemos usar cualquiera de nosotros. Y esto sería ahora mismo un desencofrante lo más básico posible, simplemente un aceite con un aditivo que nos ayuda a dar esas dos cosas, tener esos dos efectos. A partir de aquí, las propiedades a destacar, pues vamos a necesitar que se cree una fina película, que humecte bien, sobre todo que la película que cree genere que la tensión superficial del hormigón, si pudiera disminuir de alguna manera, va a provocar que el aire salga mejor y que no se nos queden esos poritos que habitualmente tenemos, sobre todo que se pare bien, por supuesto. Efecto retardo, que no altere la dureza del hormigón, en este caso, ¿vale? La capita fina. Protección contra la corrosión, que podamos proteger nuestros encofrados, que normalmente van metálicos, que van a llevar normalmente inhibidores de corrosión. A partir de aquí, pues voy a contaros las principales materias primas, normalmente que utilizamos para esto y para que veáis un poco el desarrollo. Pues bueno, podemos utilizar un aceite mineral, como decía Nacho hace un momentito. Cada vez más todos preguntáis por aceites vegetales, ¿de acuerdo? Parafinas. Ojo, hay otras, pero los deberíamos usar, ahí os pongo posible. Pues bueno, tendríamos aceites reciclados, pero sí que es verdad que es peligroso. La calidad, la fluctuación de este tipo de aceites va a ser complicado. Tener cuidado a la hora de seleccionar los desencofrantes. Puede llevar cualquier cosa, cualquier basura, como pongo ahí, pues incluida. Entonces hay que tener cuidado con ellos. Y yo todavía voy a sitios que se gasta gasoil. Sí, es perfecto para desencofrar, pero que tengamos en cuenta que por medidas de seguridad desde hace mucho tiempo teóricamente debería estar prohibido, no debería utilizarse, ¿vale? A partir de aquí, pues os pongo una pequeña matriz, ¿vale? De los tipos de desencofrantes que nos podemos encontrar hoy en día. Pues en base a aceite mineral, que podrán llevar algún tipo de disolvente, podrán llevar libre de disolvente, que será un aceite puro, o podremos hablar de emulsiones. Daros cuenta que lo remarco en verde, ¿vale? Bueno, ahora luego veremos. Aceites vegetales similares, en este caso no suele ser usual que se utilice un disolvente si vamos a usar un aceite vegetal, ¿vale? Y luego parafinas que podéis encontrar desde pastas hasta emulsiones. Aquí tenéis un poco la evolución de los desencofrantes. Vamos a pasar en estos nuevos, vamos a decir, desencofrantes que son más amigos del medio ambiente o más verdes o más, como lo queráis decir, ¿de acuerdo? Vamos a pasar a tener aceites puros con un poquito de aditivo, a pasar a aceites con un poquito más de solventes, ¿vale? Pero daros cuenta cómo va incrementando el rojito los aditivos y al final vamos a llegar a emulsiones, donde la cantidad de aceite va a ser muy pequeñita, sobre todo va a haber una cantidad muy alta de agua y, como veis, una cantidad importante de aditivos. Aquí es donde os llevaba a lo del principio, os llevo a lo del principio. Pensar que esto ha tenido una gran evolución y que aquí dentro hay pues muchas personas pensando y mucha química detrás
para poder conseguir todos los retos que nos estamos poniendo y sin que a vosotros, por decir de alguna manera, tengáis cambios en vuestra producción, por decir de alguna manera. A partir de aquí os pongo diferentes aditivos. Ya habéis visto el talo de este, inhibidores de corrosión, aceites de silicona, antiespumantes, y podéis marcar un montón más de todo eso rojo que hemos visto. Ahora, ¿cómo elegiríamos un desencofrante? Al final, no tengo para cursor... Bueno, sí, perdón, sí que está el cursor. Si vierais esta tablita, perdonad que esté en inglés, ¿vale? Pues es una tablita genérica como podréis encontrar. Pues vamos a tener siempre que pensar en qué aplicación vamos a darle. No es lo mismo un desencofrante para vosotros, para el prefabricado, que para una obra normal, ¿de acuerdo? O para un hormigón visto dentro de una planta de hormigón o de una obra de calle que no sea prefabricada. Vamos a tener que diferenciar el tipo de encofrado que utilicemos. No es lo mismo un encofrado metálico, que es un absorbente, que un encofrado de madera en una obra, ¿no? Que es absorbente, a la hora de seleccionar. Y así podríamos decir todas estas cosas. Pero yo lo que quiero que empecéis a fijaros es en esto de aquí abajo. Ahora mismo, pues seguramente vamos a tener que ser más exigentes si realmente queremos dar ese paso a pues, productos pues, donde tengamos en cuenta biodegradabilidades, tengamos en cuenta su actuación frente al agua, tengamos en cuenta peligrosidad de los compuestos que lleva, ¿de acuerdo? Para esto, como os he dicho, no hay ninguna clasificación europea, pero sí que cada país, o hay diferentes países que sí que tienen una normativa concreta y propia. Podemos distinguir pues la alemana, que es el GIS-Code, el BASTA de Suiza, el SINAT de Francia, y así podríamos decir alguna otra más que no os he indicado aquí, ¿vale? Yo, como veréis que, pues bueno, como me veréis, soy claramente alemán, alto, rubio, quiero decir, lo tengo claro, pues yo, el ejemplo que os he puesto, pues es el GIS-Code, ¿no? El GIS-Code al final no deja de ser un código que tienen en Alemania, con el cual, lo voy a ir resumiendo, con unas letritas y un número, conforme tienes más numerito, al final es más peligroso. Ya está, no tiene más misterio, ¿de acuerdo? Pues bueno, podéis empezar a ver, dependiendo de la casa con la que trabajéis, de cualquiera de mis compañeros, pues empezar a ver con diferentes códigos, unos tendrán este, otros tendrán otro, cuáles son los productos, vamos a decir, más favorables para el medio ambiente. A partir de aquí, biodegradabilidad. La biodegradabilidad al final es pues, que una sustancia pueda, lo que hablamos, degradarse de tal manera que se convierta en algo que no es dañino para el medio ambiente. Pues bueno, ¿cómo lo vamos a medir? Al final es la OCDE, la que tiene una serie de métodos de ensayo. Y aquí tendremos diferentes tipos de biodegradabilidad: rápida, biodegradable, inherente, principal. No voy a entrar porque creo que tengo 5 minutos que ya os he dicho que me han acortado, ¿vale? Y me queda un montón de presentación. Entonces, al final, lo que sí que debéis empezar a ver es intentar seleccionar o intentar ir a preguntar si vuestros productos, haceros esas preguntas, si vuestros productos tienen una buena, si tienen biodegradabilidad o no, si están sellados, si al final, dentro de algún tipo de clasificación de peligrosidad, dónde están, si son más o menos dañinos, etcétera, etcétera. Entonces es lo que deberíais empezar a ver. A partir de aquí, muchas veces, simplemente para detectar, pues os he puesto aquí unos sellos. Pues si un desencofrante tiene el biodegradable, alguno de cualquiera de estos sellos, el Blue Angel o alguna cosita así, pues bueno, tenéis claro que estáis haciendo algo más, ¿vale? Por el medio ambiente, vamos a decir. Y nada, y simplemente por acabar, había puesto que desencofrantes, menos es más. Muchas veces yo voy o todos vamos y vemos que echan chorros y chorros y chorros y chorros de desencofrante. Ojo, si un desencofrante para que funcione, hierbas, a veces es mejor pulverizar, eliminar excesos y repartir siempre que se pueda, por supuesto, una buena limpieza previa de desencofrante, de encofrado, perdón, etcétera, etcétera. A partir de aquí, no solo es importante los productos, sino los equipos a utilizar. Hay veces que no lo tenemos en cuenta, pero bueno, hay una serie de boquillas que si nos preguntáis a cualquier caso os podemos ayudar. E incluso hay boquillas para verano, para invierno, etc, etc. Depende del producto que vayáis a utilizar. Tenerlo en cuenta a la hora de las aplicaciones. Y voy muy rápido con los líquidos de curado porque quedan 3 minutos, ¿vale? O sea que un líquido de curado al final es para que la parte derecha no nos fisure. Bueno, podría ser la rayita esta blanca que vemos por ahí, ¿de acuerdo? Que vamos a intentar crear un film, ¿vale? Para que no se evapore el agua muy rápidamente. Insisto, con los nuevos cementos van a tirar, sin tener resistencias iniciales, van a tirar más rápido, van a tener mayores retracciones. Igual vamos a tener que plantearnos el curar mejor el hormigón. ¿Cómo curamos el hormigón? Muy fácil. Mantener en el encofrado, que es lo que habitualmente se hace en un prefabricador.
Cubrir el hormigón con membranas antivapor, os he puesto ejemplos, cubrir con yute, película de agua constante, ojo con el agua, no se puede estar echando agua por estar ahí encima, ¿de acuerdo? Aplicación de productos químicos de curado, que es un poco a donde yo os voy a llevar. Aquí os pongo unas fotos y sobre todo el último, tened cuidado con el agua que echáis, siempre insisto, ¿vale? Que es una foto un poco llamativa, pero bueno, es curiosa y es bastante sencilla. Por romper el hielo y hacerlo más ameno, que ya estaréis hartos. A partir, requisitos del punto de vista de la tecnología del hormigón, que no influya las propiedades del hormigón, su estado fresco, estado endurecido. Vaya, esto va a pasar muy rápido. Requisitos del punto de vista de la aplicación sea sencilla, el esfuerzo de limpieza, resistente frente al clima, respetuoso con el medio ambiente. Objetivos, al final ayudar a la óptima hidratación del hormigón durante su proceso de curado y evitar esa fisuración temprana que nos puede venir, o alabeos, o otro tipo de cosas cuando estemos en otro tipo de hormigones, ¿vale? Mecanismo de actuación, crear una barrera, que, insisto, es todo el rato repetido, crear una barrera de una manera sintética para evitar la pérdida prematura de agua. Simplemente remarcar que, por ejemplo, en la ejecución de estructuras de hormigón hay una cita donde se habla pues, que mediante métodos de curado debe prevenirse tal, y el hormigón debe estar constantemente húmedo. Insisto, con los nuevos cementos, con los problemas que nos vienen, es muy posible que tengamos que empezar a tener mucho cuidado y empecemos a plantearnos en el mundo del prefabricado el uso de algunos de estos desencofrantes. A partir de aquí no existe norma armonizada, pero bueno, ¿qué le exigimos a un líquido de curado si no hay un marcado CE? Pues le vamos a exigir lo que podamos. Entonces, como no hay esa norma, sí que pues cada una de nuestras casas, o en general, va a haber una serie de normativas, como puede ser la americana, que seguramente las conozcáis todos, o la francesa, o bueno, yo insisto, sé que ya me estáis viendo y sabéis que soy alemán, pero en principio, pues por ejemplo, la alemana. Yo os he puesto el ejemplo de la alemana, que al final sería una norma muy parecida a la ASTM, pues donde se va a medir coeficiente de barrera. No podemos elegir un líquido de curado únicamente por el precio. Realmente tenemos que ver que funcione. Tenemos que ver el coeficiente de barrera que realmente nos aporta, el tiempo de secado es importante, si tiene grip o no, no sería nuestro caso, ¿vale? Si es pigmentado, pues la reflectancia, sobre todo para otros casos, etc. Y bueno, y otros. A partir de aquí, pues en esta normativa alemana que os estoy diciendo, por ejemplo, dividen los líquidos curados en tres. Vamos a decir, en tres usos diferentes. Uno sería pues para una carretera o un pavimento de un puerto, un pavimento donde sea transitable, donde tengamos un transitable. No es vuestro caso, paso rápido. Luego, un curador con retardador incluido. Es típico que hablamos, vamos a hacer un hormigón desactivado, también muy enfocado a un prefabricado o a una carretera, ¿de acuerdo? Y el curado, vamos a decir, del hormigón en general, que sería el que nos podría afectar. Pero además, es importante cuándo se aplica, en qué momento. Habrá líquidos de curado que se aplique inmediatamente ejecutado el hormigón, pero habrá otros que se aplique lo típico, cuando se pierde el brillo, cuando tiene el color este mate el hormigón, ¿de acuerdo? Y otros pues que se puedan aplicar después del encofrado, líquidos que después de haber estado 24 horas en el encofrado se sacan y en ese momento se pueden aplicar, que puede ser nuestro caso también, tanto, bueno, cualquiera de ellos podría ser el caso, ¿vale? A partir de aquí habría una matriz igual, dependiendo del uso y del aplicación o el momento de aplicación, ¿vale? Y nada, pues comentaros que al final yo hablo siempre de dispersiones de agua o os he marcado en negrita, he puesto una cruz verde, una cruz roja o un negativo, ¿vale? A esta disolvente, que creo que debéis empezar a elegir este tipo de productos. ¿Por qué? Pues porque, por ejemplo, pues en esta clasificación que os he dicho, pues serían no peligrosos y luego, sobre todo, pues empezamos ya a ensayar una serie de cosas como peligrosidad al agua, pues prácticamente no tienen, lo que os he dicho, no tienen disolventes, entonces los agentes, vamos a decir, dañinos para el medio ambiente son menores. Y luego algo muy importante en este tipo de productos es que empecemos a ver pruebas de emisiones o ensayos de emisión. En muchos sitios este tipo de productos se les está exigiendo pues medir, por ejemplo, os he hablado del Emicode, pues medir un poco, sobre todo cuando estamos en interiores, las emisiones que podamos tener, etcétera, etcétera. Entonces, si veis un líquido de curado que además tiene pues algún sello similar a este, y haciendo la comparativa con los desencofrantes, pues bueno, que tengáis en cuenta que siempre estamos haciendo algo mejor para el medio ambiente. Y ya está. Con esto acabo. Gracias a todos. Yo nos he puesto.